Bienvenidos, estimados hermanos y amigos, a nuestro servicio virtual. Estamos muy agradecidos de contar con su audiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del clamor. En Éxodo capítulo 2, del verso 23 al verso 25. Tome su Biblia conmigo y diga de la siguiente manera: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Adoramos al Señor y regresamos para escuchar la palabra. La palabra de Dios dice en Isaías 64:8: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Si algo puedo hacer, Señor, aunque pequeña soy, no mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Con mi voz, usa este barro, pon en él tu unción. Quiero ser útil, mi Señor. Que sea un río de esperanza mi canción. Ser, Señor, aunque pequeña soy, no mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti. Con mi voz.
Estamos de vuelta. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, del verso 23 al verso 25, que se lee de la siguiente manera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del clamor. Clamor es una palabra que generalmente asociamos con movimientos sociales. Por ejemplo, oímos del clamor popular. Clamor es la voz pública conformada por la suma de opiniones que coinciden en un tema o situación específica. Clamor también es la voz que refleja la agonía, la angustia, la aflicción y la dificultad de personas que han sufrido ya sea violencia o injusticia. Clamor en la Biblia, en el texto hebreo, es Saak, que significa lanzar alaridos, gritar, llamar e invocar. Lo que ocurrió, estimados hermanos, es que a causa del duro trabajo a lo cual eran forzados los israelitas, ellos se vieron obligados a clamar a Dios. Y el clamor se escenificó desde sus lugares de trabajo, en sus hogares y también de manera colectiva, es decir, se reunieron a invocar el nombre del Señor pidiendo ayuda. Y quiero decirte que esto cambió la historia del pueblo de Israel en Egipto, y la clave para que el cambio se diera fue el clamor que levantaron a Dios. Para efectos de nuestro estudio, vamos a definir clamor como el acto decidido y consciente de buscar a Dios por una respuesta. Repito, acto decidido y consciente de buscar a Dios por una respuesta. Nosotros también hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de dolor, tiempos de muerte. Y al igual que el pueblo de Israel, también debemos volvernos a Dios en clamor, porque Él es nuestro único socorro. Hermanos, y hoy quiero hablarte de algunos aspectos del clamor. Y lo primero que quiero que tú observes es lo que motiva el clamor. Así como el pueblo de Israel fue motivado por el clamor, quiero enseñarte tres cosas que motivan el clamor en el pueblo de Dios. Y lo primero que motiva el clamor es la ausencia de cambio. El texto dice que murió el faraón, el rey de Egipto, y los judíos, o los israelitas más bien, esperaban que con la muerte del rey las cosas cambiaran para ellos. Nada más lejos de la realidad. Murió un rey y otro rey se sentó en el trono, pero ellos seguían afligidos y agobiados por el duro trabajo. La situación no cambió para ellos, y esto antes más bien se empeoró, y esto motivó el clamor. Lo segundo que quiero que observes que motiva el clamor es justamente el sufrimiento. El texto dice que ellos eran agobiados por la dura servidumbre. Seti murió, pero su hijo Ramsés puso un yugo más fuerte sobre los israelitas. Esto lo llevó a un sufrimiento tal que era ya casi indecible. La Biblia dice que gemían a causa del dolor, y el sufrimiento y la ausencia de cambio llevó al pueblo a clamar al Señor. Lo tercero que quiero que usted observe que motiva el clamor
es el arrepentimiento. Mire, en Egipto, muchos judíos o israelitas nacieron en Egipto en la esclavitud y ellos estaban habituados a los ídolos y a las deidades egipcias. Pero a causa del dolor se vieron obligados a volverse a Dios. Muchos practicaban el paganismo, adoraban a las deidades judías. Otros practicaban lo que llamamos el sincretismo, es decir, trataban de mezclar la fe judía con la fe pagana. Pero a causa del dolor se convencieron que tenían que abandonar estas prácticas, que tenían que renunciar a estas actitudes idolátricas y volverse al Dios verdadero. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, el profeta les recuerda al pueblo estos días y les dice de la siguiente manera en el capítulo 20, del verso 6 al 8: aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno, escuche esto, eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué ocurrió? Que como al principio muchos no querían abandonar sus prácticas idolátricas, Dios usó al faraón para endurecer su trato con el pueblo de Israel, para que a través del sufrimiento ellos llegaran al arrepentimiento y abandonaran estas prácticas idolátricas. ¿Qué nos motiva a clamar a Dios? La ausencia de cambio, el sufrimiento. Ellos hablan de la dura servidumbre, del trabajo duro que les hacía gemir. Y en tercer lugar, convencernos de la necesidad de volvernos a Dios mediante el arrepentimiento. En segundo lugar, quiero enseñarte o mostrarte los resultados del clamor. Hemos visto lo que motivó el clamor de este pueblo, que los reunió a orar, a clamar a Dios, a volverse a Dios en sus lugares de trabajo, en sus hogares y de forma pública. Como congregación se reunían a clamar a Dios. Y observe usted los resultados de este clamor. En primer lugar, el clamor subió a Dios. Dice que cuando ellos clamaron, su clamor subió a Dios. El clamor, aunque empieza en la tierra, no se queda en la tierra, sube a Dios. Y me llama la atención que la expresión que utiliza aquí el escritor bíblico de que su clamor subió a Dios es la misma que se utiliza cuando Noé salió del diluvio y ofreció un sacrificio a Dios. Dice la Biblia que el sacrificio subió a Dios como una ofrenda de olor fragante. Es la misma palabra. Lo que te quiero decir es que cuando usted y yo levantamos un clamor a Dios, el clamor cuando sube a Dios se vuelve como una ofrenda de olor fragante. Así que, hermanos, el clamor se transforma como ofrenda en el trono de Dios. Es importante que usted y yo clamemos a Dios, porque nuestro clamor no se queda en la tierra, sube al cielo. En segundo lugar, el clamor activa la respuesta divina. Y es interesante que lo leemos en el verso. El escritor bíblico habla de la activación de la respuesta divina y lo hace dándonos a entender la activación de los sentidos divinos. Por ejemplo, dice que Dios oyó. Esto nos habla del sentido de la audición. Dice, y Dios oyó el clamor. No era un mero oír, es un oír inteligente. Dios escuchó con atención para atender la súplica de su pueblo. Los escuchó
para responderles. En segundo lugar, dice que Dios se acordó. Esto nos habla de la memoria, ¿sí? Dios se acordó. ¿Y de qué se acordó Dios? Del pacto que había hecho con sus antepasados. Del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. De darles la tierra de la promesa. Cuando Dios, escúchalo bien, nos oye y se acuerda, no es simplemente para recordar, es para recordar, para dar respuesta, para solucionar, ¿sí? Dios no solamente escucha para guardar un registro, sino que escucha para cumplir las promesas. Y el día de hoy Dios tiene promesas para tu vida. Y no solamente Dios escuchó para acordarse de las promesas, dice también que Dios miró. Esto nos habla de la visión, del sentido visual. Mire, y mirar aquí en este contexto se refiere a que Dios conocía las circunstancias que este pueblo vivía. Estaba al tanto en detalle de todo lo que ellos sufrían, y Dios también está al tanto de lo que tú sufres. Dios ha mirado tu aflicción, y también dice la Biblia que Dios los reconoció. Esto también nos habla de la voluntad, hermanos, y esto tiene que ver con el momento de actuar. Inclusive algunas Biblias dicen que Dios se acordó para atenderles, para responderles, para actuar a favor de ellos. Así que el clamor activa la respuesta divina. Dios oyó, Dios los escuchó, los miró, los reconoció y también los atendió, y lo mismo va a ser Dios con nosotros. Así que el clamor sube al cielo, pero activa también la respuesta divina. Así como pueblo de Dios nos movemos a clamar a Dios, Dios va a responder, porque nuestro clamor va a subir al cielo y va a activar la respuesta divina. En tercer lugar, quiero hablarte de las claves para un clamor efectivo. Y son tres claves importantes. Número uno, la unidad. ¿Por qué el clamor del pueblo de Israel en Egipto se volvió efectivo? Porque a ellos los unía una causa en particular. La servidumbre, el deseo de liberación, el deseo de una respuesta. Así que era un pueblo que estaba unido, tenían un mismo sentir. Así que lo primero para tener un clamor efectivo es estar unidos. Lo segundo es la unanimidad. Note, unidad y unanimidad, aunque parecidos, no es lo mismo. La unidad nos habla de justamente de estar juntos, de tener una misma identidad, pero la unanimidad es algo diferente. La unanimidad la definimos como el conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen general. Entonces, todos se convencieron de una forma general, de una forma unánime, de que la respuesta, la salida a su situación era el clamor. La causa que los unió fue la servidumbre, pero la unanimidad a la cual todos llegaron fue que la única manera de salir de esta situación era el clamor. Así que lo que hace efectivo el clamor es la unidad y la unanimidad. Note, la unidad la procuramos nosotros, es nuestra responsabilidad. El llegar a ser unánimes es responsabilidad divina. En el libro de los Hechos dice que en el capítulo 2 que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Vemos nuevamente los dos elementos, la unanimidad y la unidad. El tercer elemento para hacer efectivo el clamor es que el clamor tiene que ser genuino. Esta gente de verdad clamó a Dios. No los motivaba otra cosa que el ser libres de la opresión. No había agendas escondidas, ¿sí? No había intenciones ocultas. Había un clamor genuino. Ellos verdaderamente clamaron a Dios. Y yo quiero decirte que si como pueblo de Dios en estos tiempos difíciles de pandemia y de COVID, usted y yo nos convencemos de que la única forma de salir de esta situación es pedirle a Dios
lo hacemos en unidad, unánimes y con un genuino interés, Dios también nos oirá y nos responderá. Que el Señor te bendiga. Qué bendición haber compartido este tiempo con cada uno de ustedes. Te animo a que ahí en tu hogar, después de haber escuchado esta transmisión con tu familia, te reúnas y levantes un clamor a Dios. Estoy seguro que en el cielo Dios te va a escuchar y va a responder a nuestra necesidad. Vivimos tiempos de pandemia, de enfermedad, de contagio y de muchas muertes. Y oramos a Dios y les motivo a que nos reunamos como pueblo de Dios a clamar para que Dios intervenga de manera sobrenatural en nuestras naciones y en nuestros países para que esta situación cambie, para que esta situación mengue. Así que te motivo a que levantemos el clamor. Recuerda, nuestro clamor se convierte en una ofrenda delante de Dios y necesitamos unirnos, tener unanimidad y también ser genuinos en lo que pedimos a Dios. Vamos, Dios te quiere escuchar. Dios quiere escuchar nuestro clamor. Hermanos queridos, me despido con la bendición que el Señor ordenó a los sacerdotes para despedir al pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplicar hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Nos vemos en la próxima.